En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, con frío, pero acá ya resguardadas, así que va a pasar seguramente. Y como todos los días, tenemos información, análisis, datos y también entrevista aquí en este espacio económico. Y hoy no es la excepción, así que ya hacemos contacto vía Zoom con Eduardo Jiménez. Él es jefe del sistema de información de la consultora Macroconsult. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Justo estoy con ustedes. Gracias, Eduardo. Y estamos haciendo este contacto porque queremos de alguna manera hacer una actualización de lo que está pasando en Perú, considerando el escenario político, las nuevas medidas que se han tomado desde el gobierno y obviamente la incidencia que viene teniendo en la economía. Y qué mejor que hacerlo con ustedes, Eduardo, que son parte también de la red La Eco, que aglutina importantes consultoras económicas de la región y en representación justamente de Perú, Macroconsult. Eduardo, ¿cómo está la situación en Perú en materia política y eso que mencionaba, su incidencia o sus implicancias en algunos indicadores económicos que puedas compartir con nosotros? Sí, a ver, los hechos políticos de hace ya casi un par de semanas, con el cambio de presidente, lamentablemente, debo decirlo, aquí en Perú ya no son extraños. El problema que tiene la Constitución peruana es que tiene un capítulo que indica que el Congreso peruano puede indicar que el presidente es incapaz moralmente para gobernar cuando ellos lo decidan. Básicamente, cuando existe una cantidad de votos determinada, 3/4 partes del Congreso indica que el presidente es moralmente incapaz de gobernar, lo puede declarar inmediatamente. Eso es justamente lo que pasó hace 2 viernes, ¿no? Sí. Y bueno, la presidenta Dina Boluarte fue declarada incapaz moral y simplemente salió. Y todo eso ocurrió en un día, porque además habían los suficientes votos para que el proceso sea de inmediato. Ahora, por la Asociación Constitucional indica simplemente que el presidente o el que toma el poder es el que en ese momento era el presidente del Congreso, el presidente de la mesa directiva. Y en este caso es José Gerí, y José Gerí ha jurado como presidente. Ahora, para pasar, digamos, a lo económico, sí, una vez que he explicado un poquito esta parte política, José Gerí es de un partido de centro derecha, digamos, aquí en el Perú, ¿no? Entonces, en esa medida, y dado que teníamos un gobierno en esa misma línea, no se esperan, y de hecho no han habido cambios importantes en razón de mantener pues la lógica económica que hemos venido utilizando, una lógica del mercado, ¿no? Entonces eso no está en riesgo. De hecho, dado que no es probable, inclusive si se llegara a censurar esta mesa directiva, lo cual haría que José Gerí deje de ser presidente, sí, es improbable que otro extremo tome la presidencia de Perú, y en esa medida el riesgo de cambios hacia, abandonar las reglas de mercado es bastante poco probable. ¿De acuerdo? Entonces, en esa medida, cuando hemos visto, por ejemplo, el tipo de cambio aquí en Perú, sí, el riesgo país, estos documentos que sirven para asegurar deuda peruana, ninguno de ellos mostró un salto importante. Porque, por un lado, estos eventos, lamentablemente, como decía al comienzo, no son tan raros, ¿no? Han ocurrido ya varias veces aquí en Perú. Sí. Uno y otro, que no hemos tenido un cambio hacia otro eje de pensamiento. Entonces, en esa medida,
los indicadores no se han movido. De hecho, lo que se está esperando ahorita es que, de momento por lo menos, tenemos la expectativa de que José Cheric termine el periodo. Va a ser un proceso difícil porque, como te decía, simplemente se puede censurar a la mesa directiva, con lo cual él deja de ser presidente. O sea, es bastante más sencillo inclusive que José Cheric deje de ser presidente. Pero bueno, lo que se está anticipando en este momento es que termine el periodo, que su periodo terminaría en julio de 2026, cuando el nuevo presidente jure. Las elecciones aquí en Perú son en abril del próximo año la primera vuelta y en junio del próximo año la segunda vuelta. Seguramente van a haber 2 vueltas. Entonces, ese es un poco el escenario. No ha habido mayor cambio, en resumen, y tampoco ha habido un aumento importante del riesgo, felizmente. Eduardo, con respecto a los indicadores, que puedas compartir también estos datos, ¿de cuánto estamos hablando cuando hablamos de la inflación? También cómo se viene comportando o cómo está cotizando cuando hablamos también del tipo de cambio y las perspectivas que manejan para el cierre del año 2025 como consultora. Sí, a ver, mira, la inflación hoy día está alrededor de 1,5% anual. ¿Tienen una meta? ¿Tienen alguna meta o un rango como banco, Eduardo? Sí, claro. El Banco Central tiene una meta de entre 1 y 3%. Es un rango de inflación objetivo. Sí. Hoy día está en 1,5, o sea, está pegada al rango inferior. Claro, lo que pasa es que veníamos de inflaciones un poco más altas, digamos, en años anteriores, y lo que está viendo ahorita es, dada esa alta base de comparación, hoy ya tenemos una inflación bastante baja. Los alimentos en particular han bajado fuertemente y por eso la inflación, digamos, se ha pegado a su límite inferior. Como ustedes saben, y felizmente la independencia del Banco Central, a pesar de todas las crisis políticas que hemos tenido, todos los problemas que han habido, felizmente se ha mantenido, cosa que me parece haberlo discutido alguna vez contigo. Sí. Es un eje central del sistema del mercado, ¿no? Un Banco Central independiente. Ahora, respecto al tipo de cambio, mira, el tipo de cambio ya tenía una tendencia a la baja, o sea, estructuralmente el tipo de cambio indicaba o mostraba una tendencia a la baja, cosa que nos hacía pensar que el tipo de cambio iba a seguir bajando. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto una caída, pero mucho más fuerte de lo que se podría haber anticipado. El tipo de cambio... ¿Producto de qué? ¿Hay una justificación detrás de eso, Eduardo? Hay una justificación en verdad global para eso. Está pasando en todo el mundo. El dólar se está debilitando, ¿no? Se está debilitando y esto ha ocurrido en las últimas semanas. De acuerdo, aparentemente... ya los términos de intercambio que son gigantes, es decir, para nosotros el precio del cobre, el precio del oro, que como ustedes saben están en récords, sí. El oro en particular está en récords históricos en este momento. Eso nos ayuda y eso ha hecho que el tipo de cambio caiga. Adicional, a lo cual se adiciona en verdad el hecho de que ahora el mercado espera que la tasa de interés del FED aumente hasta 3 veces este año. Ya aumentó una vez, 2 veces más aumentaría, o se reduciría, perdón. Y el próximo año probablemente también la velocidad de reducciones sea un poco más alta. Entonces eso también ha hecho que el tipo de cambio se reduzca de manera bastante importante. Por eso te decía que inclusive en medio de esta crisis política, digamos así, el tipo de cambio ha seguido bajando de manera pues muy fuerte, sí. ¿No? Entonces parece que los mercados no se interesaron básicamente por el tema político. Entonces el tipo de cambio ya está debajo de 3.40, que ya es un nivel bastante bajo en comparación con lo que teníamos hace solamente semanas. De acuerdo, cuando el tipo de cambio estaba en 3.55, inclusive 3.60, y ya se fue a 3.40. Ahora, debo decir también, para poner en contexto esto, sí. Que aquí el tipo de cambio fluctúa muy poco. La verdad es que fluctúa muy poco. Nosotros decimos, digamos, el tipo de cambio está alrededor de los 3 soles 40 en este momento y el tipo de cambio suele fluctuar 20 céntimos hacia arriba, 20 céntimos hacia abajo como máximo. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque el Banco Central peruano interviene constantemente en el mercado de dólares, ¿no? Entonces, ciertamente las fluctuaciones son bastante bajas en comparación de otros países de la región. ¿De acuerdo? Ahora, en lo último que me preguntabas, como las proyecciones, ¿no? Nosotros acabamos de revisar al alza la proyección para este año a 3.1, ¿no? Levemente.
por una razón que es mala, la verdad, debo decir, y es que otra vez el Congreso aprobó un retiro de fondos del sistema de pensiones, de la parte privada del sistema de pensiones. ¿De cuánto aproximadamente, Eduardo? Estamos hablando de más o menos 3 puntos del PBI de retiro. Son 31.000 millones de soles. Es un dinero muy grande. Es cierto. Que se va a retirar. Y como tú verás, ¿no? Parte de ese dinero va a ir a consumo. Pero y eso evidentemente moviliza un poco más la economía, pero tiene también el efecto terrible de que está destruyendo el propio sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones está seriamente amenazado aquí en el Perú. Cosa que es un tema realmente importante y preocupante aquí. Pero bueno, esos retiros van a transformarse en consumo. Ciertamente no en la misma magnitud, porque la mayoría se va a ir a pagar deudas, la mayoría se va a ir a guardarse como ahorros o a otras formas de inversión. Y creemos que, por ejemplo, estamos revisando este año de 3 a 3.1%, que es más o menos lo que ha venido creciendo Perú en los últimos años, 3% más o menos. Y el próximo año lo estamos revisando 2.8%. Ahora, ¿por qué tenemos un poquito menos de crecimiento el próximo año? Básicamente porque tenemos elecciones, y las elecciones sí tienen una carga de incertidumbre importante. Sí, te escuchamos, Eduardo. Impactan, como también sucede aquí en Paraguay, donde básicamente paraliza un tiempo determinado justamente cuando se dan las elecciones. Sí, correcto, sí, eso, y la verdad es que ya hemos tenido una mala experiencia más o menos recientemente con Pedro Castillo, que ciertamente él sí amenazaba con cambiar, las reglas básicas del mercado, ¿no? Y a eso se debe vamos a decir, lo que proyectan para el año 2026, de que crecería un poco menos. Eduardo, con respecto a esto puedo retroceder un poco en esta entrevista, que me pareció un tema muy importante y clave, considerando que en Paraguay también se está debatiendo todo lo referente a los fondos jubilatorios. Este retiro que se va a hacer de los recursos previsionales, ¿bajo qué concepto se hace? Y bueno, de alguna manera se viene realizando de manera, no sé si sistemática, pero de alguna manera más asidua. ¿Y qué acciones se toman finalmente desde el Estado, o es el propio gobierno quien determina esto? Sí, mira, lamentablemente aquí el año 2020, cuando estábamos pues en medio de la pandemia, se autorizaron algunos retiros extraordinarios de fondos. Ciertamente, bueno, me parece que en esa situación límite de la pandemia podría haber sido inclusive, bueno, tener un sustento real de que muchas familias estaban en una situación crítica, y bueno, tomar esos ahorros para cubrir una situación crítica evidentemente podía ser lo correcto. El problema es que una vez que se abrió esa caja, se ha seguido utilizando esa caja, y bueno, cada vez se dice, no, la situación del país está mal, entonces hay que permitir nuevos retiros. Ya vamos el 8º retiro. Este que te estoy comentando es el 8º retiro. Ya han habido, pues, te digo un cálculo somero, porque han habido tantos que ya estamos hablando de 150.000 millones de soles más o menos que se han retirado, pueden ser un poco más inclusive, en los últimos años. Y esos más o menos son unos 14, 15 puntos del PBI en todos estos años de retiros. El punto central aquí es que, como te digo, se está destruyendo todo ese bloque de ahorro que Perú había conseguido a través del sistema de pensiones, que finalmente, como sabemos, terminan financiando proyectos de inversión, financiando, digamos, el endeudamiento también del gobierno central, y eso está hoy día bastante amenazado. Y lamentablemente, como te decía, el sustento es un sustento, digamos, muy elemental, pero lamentablemente, como está sucediendo en otros países también, los fondos de pensiones privados y en particular las administradoras de pensiones no son particularmente populares en nuestros países. Y claro, y cada vez que hay un retiro se ve como,
como si fuera, digamos, una devolución de dinero porque el dinero no era mío. Me lo están devolviendo, me lo quitaron y ahora me lo están devolviendo, ¿no? Como si fuera algo de justicia. Y la verdad es que lo único que se está complicando es que el día que las personas lleguen al final de su vida digamos, laboral, ¿no? Cuando te jubilas, simplemente no vas a gozar de ninguna pensión o las pensiones van a ser mínimas. De hecho, hace poco se aprobó una reforma de pensiones que ha incluido inclusive pensiones mínimas, ¿no? En el cual el Estado iba a poner una parte. Se ha discutido mucho sobre los costos de estas pensiones mínimas. No son tan elevados como se podría pensar en un inicio. Nosotros hemos hecho cálculos al respecto, pero en todo caso se está atacando, se está socavando el sistema de pensiones, sobre todo la parte privada, que con sus fallas, con sus problemas, ha funcionado, digamos, medianamente bien. Pero en todo caso se está generando muchos problemas ahí, ¿no? Y se está también comprometiendo el crecimiento potencial del país, está claro. ¿Hay estudios sobre la sostenibilidad de estos fondos, Eduardo, o es tan cambiante lo que sucede en Perú que va de alguna manera y es difícil determinar el impacto que puede tener este tipo de acciones? No, simplemente se están haciendo retiros continuos. Nosotros, mirando un poco esto, pensamos un poco más que en la sostenibilidad, porque ciertamente en la medida que te quedes sin fondos, simplemente esto se va a hacer insostenible. Así es. ¿No? Y eso puede pasar relativamente pronto. Lo que veíamos era que el crecimiento potencial de la economía, dado que ya no hay esa masa de ahorros grande que significan los fondos de pensiones, podríamos tener reducciones relativamente importantes de crecimiento. Y eso quizás sea lo más evidente y lo más dañino para un país emergente, que debería crecer por encima de lo que crece el mundo para tratar de aspirar a tener algún nivel digamos, de PIB per cápita alto, de riqueza para sus ciudadanos alta, ¿no? Esa es la parte más preocupante. Bueno, además de una serie de consecuencias, ¿no? Financieras que evidentemente tiene no tener ese ahorro que financia finalmente al Estado, que financia proyectos, que financia determinadas cosas que evidentemente se perdería si se termina de destruir este fondo de pensiones, que ciertamente está muy, muy amenazado. Y lamentablemente los congresistas usan como una fuente de buscar votos ahora que están muy cerca de las elecciones, ¿no? Eduardo, con respecto al tema fiscal que lo tocaste ahí de paso también, que imagino si es que no se resuelve esto va a tener sus implicancias, ya lo decías, con una carga importante para las finanzas. Y en ese sentido, ¿cómo están las cuentas fiscales de Perú? Tengo entendido que se aprobaron algunos incrementos, aumentos, incluso en materia salarial, que se convierte finalmente en gasto rígido para el Estado. ¿Cómo están viendo también desde la consultora esa incidencia en materia de decisiones políticas cuando hablamos de las cuentas fiscales? Sí, a ver, debo decir que, Perú tiene una solidez fiscal que se ha mantenido, sí. Eso está todavía ahí. La solidez existe. Perú tiene activos que le permiten cubrir, por ejemplo, el endeudamiento que está necesitando año a año. Debo decir también que los incumplimientos de las reglas fiscales que hemos tenido en los últimos años han obedecido básicamente a una política fiscal contracíclica que ha servido, porque el año 23, por ejemplo, tuvimos una caída de crecimiento de medio punto que no habíamos tenido en buen rato. Entonces, realmente ahí la política fiscal hizo su trabajo, ayudó a que el crecimiento no sea más bajo y se cumplió este rol que debe tener la política fiscal, en parte, ¿no? Ser, digamos, un colchón para estos eventos en los que la economía entra en recesión, como ocurrió el año 23. Ahora, Perú se viene recuperando de ese déficit fiscal que llegó casi hasta 3,5 puntos del PBI el año 23, y se viene recuperando. Y está en 2,4 ese déficit, probablemente cierre este año en 2,2%.
Pero una cosa muy, muy curiosa que ocurre con nosotros es que la deuda bruta, la deuda que vemos del país, la deuda pública bruta, Sí. no ha crecido. Mira, está alrededor del 32-33% todo este tiempo, porque Perú logró mantener una serie de activos durante las décadas pasadas, ¿no? Una serie de activos que le permiten cubrir digamos, esos déficits que ha generado el país. De tal manera que la deuda no se ha ido. Ahora, sí debo decir que esos activos no van a ser para siempre, ¿no? Esos activos se van a Totalmente. acabar en algún momento porque ya no ha habido oportunidad de acumular nuevos activos, dado que, bueno, el país ahora es mucho más grande, evidentemente que hace unos años, si bien ha habido ingresos importantes por el tema de recursos naturales, sí, pero en las situaciones actuales ya no ha habido posibilidad de volver a recaudar o volver a acumular activos como se hizo, como te decía, en años pasados. Entonces esos activos se van a acabar y nosotros estimamos que eso debe ocurrir alrededor de 2030-2032. A Entonces la ahí vuelta, a la ya, vuelta. perdón, A la vuelta, digo. Cortísimo sí, el plazo para correcto. llegar a ese tiempo. Cortísimo, es verdad, 30-32, Sí. bastante corto. ¿Sí? Entonces, ese es un factor. Ahora, a ese factor se están añadiendo cosas que nos preocupan y ese sí es un tema, digamos, de más corto plazo Sí. que está ocurriendo a través del Congreso. ¿Qué está pasando? Que el Congreso está aprobando muchas leyes que implican gasto público. ¿De acuerdo? Hay una ley particular que ha aprobado el Congreso que implica elevar las pensiones de profesores que estaban en 800 soles, que son alrededor de unos 250 dólares más o menos, a elevarlas a 3.300 soles, que son como 1.000 soles, 1.000 dólares, perdón, ¿no? Sí. Como de 250 dólares a 1.000 dólares, más o menos. Evidentemente esto podría generar un hueco fiscal de medio punto del PBI adicional, o sea, tener un déficit fiscal todos los años de medio punto adicional del PBI. Ahora, la Constitución peruana indica de que el Congreso o los congresistas no pueden aprobar leyes o no pueden proponer leyes que tengan iniciativas de gasto público. Sin embargo, y esa es una de las cosas que debilitan la institucionalidad fiscal del país, el Tribunal Constitucional, que se supone que es el intérprete máximo de la Constitución en el país, indicó, digamos, relativizó esa idea y dijo, bueno, los congresistas no pueden decir en qué se gasta este año, Sí. pero pueden aprobar leyes que digan que se puede gastar más adelante. Ya el Ministerio de Economía se encargará de ver cómo planifique ese gasto hacia adelante. Esa fue más o menos la idea en resumen que dio el Tribunal Constitucional. Claro, bajo esa línea, los congresistas han aprobado nuevas leyes. Hay muchas leyes que se han dado últimamente. Algunas que, como la que te comentaba, aumentan gastos y otras que dan beneficios tributarios. Por ejemplo, se ha dado un beneficio tributario para los peluqueros, las personas que cortan el cabello. Se les ha dado un beneficio tributario y se les ha bajado el IGB, que es el Impuesto General a las Ventas, el IVA, que es en la mayoría de países, de 18% a 8% para tratar de promocionar esa actividad, por ejemplo, ¿no? Evidentemente esto responde a razones de corte populista, ¿no? A temas políticos. Con impacto en los ingresos. Impactos, sí, Sí. con impacto en los ingresos. Y además, más allá de que de repente es solamente esa reducción de impuestos, no es importante en términos totales, Sí. pero eso se puede comenzar a generalizar, que sería lo terrible. ¿De acuerdo? Entonces, se comienzan a relativizar este tipo de institucionalidad fiscal que te comentaba, y claro, beneficios tributarios, más gastos, y claro, el Ministerio de Economía tiene que comenzar a ver qué hace, cómo resolver este problema. Y el problema principal, me parece a mí, es que claro, tú le dices a los profesores, oye, hemos aprobado una ley que te va a dar pensiones que eran 250 y ahora la vamos a llevar a 1.000 dólares.
caray, lo que está generando es expectativa en la población y en muchos grupos de población que en algún momento van a reclamar por esos aumentos, ¿no? Porque les estás generando una expectativa. Y eso ciertamente es un riesgo para las cuentas fiscales. A este riesgo que ya te comentaba, del fin de los activos de Perú para cubrir los déficits, a esto se está aumentando estas promesas de gasto que en algún momento van a tener que cumplirse dado que se han aprobado en leyes. Eduardo, ¿y las perspectivas que manejan desde la consultora de las implicancias de este conjunto de leyes en general se agravarían si se van sumando otras iniciativas como esta, imagino? Sí, claro. Como te digo, Perú debería ir hacia un déficit máximo de 1% del PBI, ¿no? Que es más o menos lo que se había calculado que Perú podía mantener más o menos de manera estable. Sí. El problema es que, claro, como te decía, solamente esta ley de las pensiones para profesores elevaría el déficit fiscal, ya no sería 1, sino 1,5. Y a esto se están sumando, como te decía, otras leyes, ¿no? de diversas características que atacan gasto o que reducen ingresos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto puede poner en una situación, Perú no podría sostener, por ejemplo, un 2% de déficit fiscal todos los años. Claro. Eso haría pues inviable al país porque generaría una elevación de deuda constante y a la par con la reducción de los activos solamente tendríamos una deuda que crece y crece y que ciertamente nos sacaría de la buena situación fiscal que por lo menos mantenemos hasta este momento, ¿no? ¿No hay perspectivas de acuerdos con organismos internacionales o quizás el Fondo Monetario Internacional buscando reencauzar un poco la situación que, si bien no está en un escenario muy, muy complicado, camina hacia ahí, Eduardo? ¿No hay perspectivas de eso, quizás algún avance en ese sentido? No, lo que pasa es que la verdad es que hoy día, si tú te paras hoy y probablemente te pares pensando hacia 2030, probablemente no tienes ningún problema, o sea, no necesitas financiamiento excepcional en este momento. O sea, como te decía, si tú evalúas hoy Perú, la solidaridad fiscal de Perú es clara, es bastante evidente. No ha cambiado eso, ¿de acuerdo? Sí. De lo que te está hablando son básicamente de amenazas que enfrenta el país. Uno, por el lado de que no puedes mantener déficits muy altos porque se te van a acabar rápidamente los activos. Claro. Y vas a tener problemas en unos años. Eso es pasado el 2030 probablemente. Y lo otro son estas iniciativas de gasto que vas a tener que ir resolviendo. Claro, si las presiones sociales son muy importantes, probablemente con más rapidez. Si las presiones sociales se controlan, podrías irlas resolviendo con cierta temporalidad, pero el riesgo está ahí. A eso, o sea, para tratar de resumir esto, Perú, si tú lo ves hoy, presenta una solidez fiscal. Yo diría, hoy y en unos años, sí, Perú presenta una solidez fiscal que no ha cambiado y que no va a cambiar en unos años. Clarísimo. El problema es, pensando 2030 en adelante, puedes comenzar a tener problemas importantes. Y la verdad es que toda necesidad de financiamiento Perú la ha resuelto con emisiones de bonos públicos en el mundo, internamente, etcétera, inclusive en euros, en moneda nacional inclusive, ha hecho emisiones Perú, y ha resuelto esas cosas de manera, interna, ¿no? Vía la propia gestión del Ministerio de Economía. Lo que hablo son de riesgos. Y los riesgos están ahí, los riesgos siempre. Tú sabes que es fácil, más bien es muy difícil construir confianza, estabilidad, pero es muy fácil perderla, ¿no? Así mismo. Entonces, lo que digo es que eso puede ocurrir luego del año 30, ¿no? Eduardo, clarísimo, y no quiero dejar de cerrar esta entrevista sin preguntarte lo siguiente, que también forma parte del tema central a nivel internacional y es la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ha impactado, si ha impactado también a Perú de forma directa o indirecta las decisiones que se toman desde la Casa Blanca? Sí, mira, nosotros hemos estado siguiendo esto porque en realidad todos los países han estado siguiendo esto porque a cada uno le ha tocado lo suyo. Lamentablemente, bueno, Perú le ha tocado finalmente un 10% de aranceles generalizados. En verdad,
lo cual es injusto, además debo decir, bajo la lógica del propio presidente Trump, ¿no? Porque el equivalente que le pone Perú a Estados Unidos, de arancel promedio, digamos, y efectivo, es de 1,5% más o menos. Y en realidad ese arancel solamente es un rezago de las reducciones que estaban, digamos, acordadas vía pues el TLC que tenemos firmado con Estados Unidos. En realidad, y más bien entonces Estados Unidos nos termina imponiendo a nosotros 10%, que es mucho más del equivalente. Entonces no había ningún sentido de equidad en esa imposición, pero tenemos 10%. Ahora, ¿qué se puede afectar ahí? Sí. Muy marginalmente las exportaciones de frutas que hacemos a Estados Unidos, que es nuestro principal destino de exportación, pero muy marginalmente lo vemos, la verdad. Probablemente la elevación se vaya a precios, y el efecto, como decía, puede ser muy marginal. Ahora, otra cosa que hay otros efectos que va a tener esta guerra comercial sobre Perú, y uno que preocupó mucho era el tema de los aranceles sobre el precio del cobre, ¿no? Pero Cierto. curiosamente, la Casa Blanca le ha puesto aranceles no al cobre en concentrados, sino le ha puesto aranceles al cobre refinado, curiosamente. Y nosotros, en verdad, en Perú no refinamos el cobre. Y la gran mayoría de cobre que produce Perú se va a China, porque en China hay refinadoras. Ujú. Nosotros básicamente no le exportamos a Estados Unidos ese producto porque Estados Unidos no refina, sino simplemente compra justamente ya refinado, porque no tiene plantas allá necesariamente como si las tiene China. Y bueno, y los otros efectos, como tú sabes, son, digamos, el tema de las remesas, que puede afectar, digamos, puede votar gente, puede votar peruanos de Estados Unidos y afectar remesas. Pero quizás lo último más importante, que es una amenaza que no ha ocurrido, pero es una amenaza, Sí. es el tema de la influencia china aquí en Perú. Sí debo decir, bueno, como se ha hecho público y se conoce en todo el mundo, que las inversiones de China aquí en el Perú son importantes y se han hecho más visibles con la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay, un puerto chino, digamos, que tiene detrás a COSCO Shipping, que es una empresa china, y que ciertamente puede ser mal visto por Estados Unidos en la medida en que la influencia china es cada vez más importante acá. Eso es algo que nos preocupa. Eso es algo que nos preocupa porque, claro, eso puede terminar diciendo Donald Trump, bueno, ustedes tienen demasiada influencia china, si no evitan esa influencia, les vamos a poner aranceles de, no sé, de alguna cantidad que no sabemos cuál. Ese es un riesgo, tomando en consideración que ya lo ha hecho con algún otro país, por razones, digamos, similares, ¿no? Así es. Similares, y ese ciertamente es una preocupación. No ha ocurrido, pero es un riesgo. Eduardo, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias. Estuvimos en compañía de Eduardo Jiménez, jefe del sistema de información de la consultora Macroconsult, hablando sobre lo que está pasando en la economía de Perú en un escenario de alta incertidumbre, pero al parecer sin ningún sobresalto en indicadores principales económicos y también fiscales, tal como lo estaba mencionando Eduardo, considerando que esta incertidumbre es como que ya está incorporada en la economía peruana y en los agentes económicos. Pero vamos a seguir monitoreando lo que está pasando en ese país, al igual que en otros que forman parte de la región y sobre todo las consultoras que integran la red LAECO. Josema, hacemos nuestra pausa, Ada, y a la vuelta seguimos compartiendo más Economía a Mil. Seguís escuchando Economía a Mil, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. 93.000 puestos de trabajo fueron creados en el sector comercio, que se consolida como el principal empleador del país. Además, el sector de restaurantes muestra un crecimiento importante, comentó Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y agregar que la ministra de justamente Trabajo, Empleo y Seguridad Social nos estaba diciendo de que está habilitada la bolsa de trabajo que se realiza de manera virtual, donde la gente puede acceder buscando justamente bolsa de trabajo del Ministerio del Trabajo, y
encontrar las ofertas laborales que existen incluso con el salario que se está de alguna manera proponiendo por parte de las empresas. Así que un tema que tampoco hay que sacar del radar y una oportunidad para muchas personas que están buscando también empleo en el país. Hiciste un pequeño sondeo, Ada, al salir del programa, porque me parece muy interesante el filtro incluso que tenían desde el Ministerio del Trabajo. Así que cerrado esto, es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. Tenemos que empezar con la información internacional. De acuerdo con Bloomberg en línea, el precio del petróleo se disparó tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a los mayores productores rusos, lo que generó preocupación por posibles disrupciones en los suministros globales. El Brent superó los $65 por barril, con un incremento del 7% en 2 días, mientras que el WTI subió 5,6% a $61,79 el barril. Las medidas se tomaron en medio de un aumento de producción de la OPEP+, liderada por Rusia y Arabia Saudí, y de nuevas sanciones de la Unión Europea a la infraestructura energética rusa. Siempre con Bloomberg, el impacto alcanza a países como India y China, que importan de Rusia más de 1/3 y un 20% de su crudo respectivamente. La Agencia Internacional de la Energía estima que la oferta mundial superará la demanda en casi 4 millones de barriles diarios en 2026, lo que podría amortiguar el efecto de las sanciones. No obstante, el cambio de política estadounidense reaviva la incertidumbre sobre el futuro de los flujos petroleros rusos, mientras el Brent se mantiene dentro del rango de $60 a $70 por barril, de acuerdo con Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? Siguiendo con Bloomberg, China y Estados Unidos retomarán las conversaciones comerciales entre el 24 y el 27 de octubre con el objetivo de abordar los crecientes roces entre ambas potencias. El viceprimer ministro, principal negociador de Pekín, se reunirá con funcionarios estadounidenses tras haber mantenido una llamada con el secretario del Tesoro la semana anterior. Ambos preparan el terreno para un posible encuentro entre el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. Las conversaciones buscan evitar una nueva escalada en la disputa comercial en un contexto marcado por la amenaza de una tasa arancelaria alta sobre productos chinos, el endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras y las restricciones tecnológicas impuestas por Washington. La tregua comercial vigente expira el 10 de noviembre y su renovación será clave para estabilizar los lazos bilaterales. Mientras tanto, China ha intentado tranquilizar a las empresas extranjeras al afirmar que sus controles no buscan limitar el comercio normal en medio de un escenario global de tensiones crecientes. Y Donald Trump no solamente tiene una disputa a nivel internacional con importantes economías del mundo, sino también se está desarrollando una situación muy complicada a nivel interno. Y de acuerdo con portales internacionales, el presidente de Estados Unidos afirmó que los aranceles salvaron a los ganaderos estadounidenses, destacando el 50% aplicado a Brasil como clave para su mejor desempeño en décadas. Sin embargo, pidió reducir los precios de la carne para beneficiar a los consumidores tras las críticas de agricultores que rechazaron su propuesta de importar más carne desde Argentina para contener los valores internos. El contexto refleja precios récord en Estados Unidos impulsados por la fuerte demanda y la escasa oferta. En enero de 2025 el stock ganadero cayó a su nivel más bajo en 75 años tras años de sequía y mayores costos de alimentación. Además, la suspensión desde mayo de las importaciones de ganado mexicano agravó la falta de suministro y presionó los precios locales. Esto lo menciona Portal Internacional en ese sentido. Y más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg, el cobre registró un aumento de 0,2% y alcanzó los $10.684 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, acercándose a su máximo histórico. El repunte se dio tras una visión alcista a corto plazo emitida por Goldman Sachs, que prevé que los precios podrían mantenerse entre $10.000 y $11.000 en los próximos meses. El metal, clave para las energías renovables, la electrónica y la construcción, se ha visto impulsado por interrupciones en minas de diversos países, lo que ha limitado la oferta global. El mercado también se ve influido por las políticas comerciales de Estados Unidos, ya que las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aranceles al cobre refinado generaron una oportunidad de arbitraje entre los precios del COMEX y los de Londres. Esta diferencia mantiene los futuros estadounidenses con una prima sobre la referencia global y ha incentivado el flujo del metal hacia el mercado norteamericano, fortaleciendo temporalmente la tendencia alcista del cobre.
Y así vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos compartiendo información ya de lo que está pasando a nivel regional y por supuesto en Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y tal como lo anunciábamos, es momento de compartir noticias económicas de lo que está pasando a nivel regional. De acuerdo con Bloomberg, la demanda de dólares en Argentina se mantiene alta antes de las elecciones de medio término, pese al apoyo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. El peso argentino acumuló 6 jornadas de caída antes de repuntar levemente, mientras el Banco Central vendió 45,5 millones de dólares para contener el tipo de cambio que cerró a 1.489 pesos por dólar. Operadores estiman que el Tesoro estadounidense intervino con entre 400 y 500 millones de dólares en su mayor participación hasta ahora. De acuerdo con Portal Globo, el presidente del Banco Central de Brasil afirmó en un evento en Indonesia que la institución está muy molesta porque la inflación y las expectativas continúan fuera de la meta, aunque destacó que los precios muestran una tendencia a la baja. El Banco Central mantiene una política monetaria restrictiva y decidió conservar la tasa Selic en 15% anual para asegurar la convergencia hacia el objetivo. La meta de inflación en Brasil es de 3% anual con un rango de tolerancia de hasta 4,5%, mientras que el IPCA podría cerrar 2025 en 4,7%. En septiembre, la inflación acumulada en 12 meses fue de 5,17%. Y hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial 2025 que da a conocer Bloomberg, donde se ubica a los países en cuanto a avance de la IA, y en este sentido el índice elaborado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile posiciona a ese país, Brasil y Uruguay, como los países con mayor adopción de inteligencia artificial en la región. Chile lidera en talento humano, alfabetización en IA y producción de publicaciones, además de mostrar el puntaje más alto en gobernanza. Le siguen Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú y México como países adoptantes. En el nivel más bajo de adopción se ubican economías clasificadas como exploradoras, entre ellas Paraguay, El Salvador, Jamaica, Cuba, Guatemala, Honduras, Bolivia y Venezuela. Y ya de información meramente regional nos vamos hasta lo que está pasando a nivel local. ¿Qué tenemos, Adam? De acuerdo con ABC, Itaipú inició esta semana la energización y pruebas de su planta solar flotante en el embalse Lago Paraguayo en Hernandarias. El proceso abarca la puesta en servicio de transformadores, sala de celdas y componentes de generación con inyección gradual al puesto de distribución y verificaciones de intercambio energético en el área prioritaria margen derecha, además de ajustes y calibraciones de los sistemas de protección para asegurar la operación. La instalación, iniciada en agosto de 2025, incorpora 1.584 paneles bifaciales montados sobre 4.199 flotadores con 1.116 kilovatios pico de potencia instalada. Cada panel entrega 750 watts, mejor dicho 705 watts, posee 30 años de vida útil y tolera condiciones climáticas extremas. El sistema utilizará su energía para el consumo propio del área prioritaria margen derecha. La planta dispone de 4 inversores principales de 330 kilowatts y aporta beneficios adicionales: menor evaporación del embalse, ocupación de una pequeña porción de la superficie del lago y monitoreo hídrico inteligente para garantizar sostenibilidad y bajo impacto ambiental. Y antes de cerrar Economía 1000, es momento de compartir también el artículo económico que lo elabora de manera periódica la consultora MEF Economía e Inversiones, y que es publicado todos los días en el impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda sobre la concentración de los fondos estatales. 5 bancos reúnen más del 80% en guaraníes y el 75% en moneda extranjera. Entre septiembre de 2024 y 2025 se observó un cambio significativo en la distribución de los recursos públicos dentro del sistema financiero. En moneda nacional, los saldos aumentaron de 17 billones de guaraníes a 18,6 billones, lo que implicó un crecimiento del 8,4%. El Banco Nacional de Fomento continuó liderando justamente la administración de estos recursos, seguido por Bank, y también tiene otra administración muy importante del Banco Continental, Sudameris y Basa. En moneda extranjera, los depósitos estatales casi se duplicaron, pasando de 332 millones de dólares en 2024 a
$661 millones en 2025, equivalente a un incremento de casi el 99%. Bueno, Bank encabezó el ranking, seguido y desplazando, mejor dicho, a Basa, que pasó al segundo lugar, y le siguieron el Banco Continental, Sudameris, el BNF. Más de este artículo y otros que solemos realizar, ¿a dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así nos vamos despidiendo, que tengan un excelente día. Y te vamos a hacer un paréntesis, teníamos prevista una entrevista con la gente de Bancar, surgió un pequeño inconveniente que puede pasar, así que lo trasladamos este contacto para mañana a la misma hora e invitarles, como siempre, a sintonizar Economía 1000 a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.